La primera parte de este video les aparecerá por aquí, pero no es necesaria para entender este. Como bien dice el título, hablaré de todos los guardias en el canon actual. Sin extenderme más, yo soy Tranto Real y empecemos este listado. Guardia de Coruscant, Shock Troopers. Los Shock Troopers eran soldados de élite que servían como policía, aparecidos por primera vez en el episodio 3. Inicialmente eran soldados clon, conocidos como la Guardia de Coruscant, cosa que se mantuvo hasta el inicio de la era imperial. A los integrantes de este cuerpo se les proporcionaba armadura y equipo diseñados para ataques rápidos contra objetivos de alto valor y para despliegues en entornos urbanos. Su armadura, tanto las armaduras clones fase 1 y 2 y las de Stormtroopers, se distinguían de las de otras unidades por sus marcas rojas y marcas asociadas a la Guardia de Coruscant. Entre las armas que tenían acceso se encontraban los rifles blasters DC-15A, carabinas blasters DC-15A y blasters de mano DC-17. También estaban equipados con armas cuerpo a cuerpo como electrobastones y el bastón de choque TC-97 Zapper con escudo. Aunque la prioridad era mantener el orden y capturar a los objetivos, en circunstancias peligrosas se les permitía el uso de fuerza letal. Además fueron guardias de prisiones y realizaban tareas como guardaespaldas de oficiales de la República. Algunas tropas estaban especializadas en el control de disturbios. Al igual que la Guardia del Senado, también se encargaron del traslado de prisioneros de alto valor a Coruscant. Las historias más relevantes de la Guardia de Coruscant las veremos principalmente en la serie de Clone Wars, en misiones que básicamente eran de protección, y en algunos casos persecución. Uno de estos objetivos sería Ahsoka Tano, que por esos momentos había sido acusada de asesinato y traición contra la República. Sin embargo, una de sus misiones más importantes sería dar caza al Clon 5, pero antes un poco de contexto. Durante una batalla en el planeta Ringo Binda, el Clon Top se encontraba combatiendo junto con la maestra Jedi Tiplar, cuando el chip inhibidor se activó debido a un mal funcionamiento y Top ejecutó la Orden 66, acabando con Tiplar. El Clon 5 se embarcaría en toda una misión para descubrir lo que pasó con Top y al final, debido a que Palpatine lo inculpó de haberlo amenazado, la Guardia de Coruscant lo perseguiría y el comandante Fox lo eliminaría. Otra de las historias relevantes tendría al comandante Clone Thorn defendiendo el banco del clan bancario intergaláctico y dándonos uno de los sacrificios más heroicos en la saga. Durante los sucesos de la Orden 66, la Guardia sería importante ya que también ayudaría en la purga de varios maestros Jedi, como Kelleran Beck, o incluso sensibles a la fuerza que no formaban parte de la Orden como Ahsoka Tano y Maul. Un contingente de estos soldados sería desplegado en la ciudad de Tipoca en camino, donde presenciarían la proclamación del nuevo orden. Tras la formación del Imperio Galáctico, estos clones continuarían sirviendo fielmente al Emperador en múltiples misiones, como la caza de Jedi sobrevivientes como Yocasta Nu, donde el comandante Fox moriría a manos de Darth Vader. Al poco tiempo de todos estos sucesos se aprobaría la Ley de Reclutamiento de Defensa Imperial, lo que en resumidas cuentas haría la transición gradual de tropas clon hacia reclutas humanos ordinarios, que si bien eran menos efectivos, eran más baratos. Finalmente, en la batalla de Jakku, estas tropas serían vistas luchando por el Imperio, pero pues terminarían perdiendo y hasta ahí llegó la historia de esta fuerza de seguridad. Curiosamente, y puede que este dato haya confundido a algunos, los rebeldes también poseían soldados que se denominaban Shock Troopers y que compartían una función algo similar. Se sabe muy poco sobre estos soldados y de hecho la única que se conoce en el canon actual es Cara Dune. Quizás en el futuro nos den más lore sobre estas tropas. Guardia del Templo Jedi. La Guardia del Templo Jedi era una fuerza de seguridad encargada de, como dice su nombre, proteger el Templo Jedi en Coruscant. Estaban formados por caballeros Jedi que se comprometían de por vida a la seguridad del templo. Su vida era de total desapego emocional y se ocultaban tras túnicas formales y máscaras, renunciando a su identidad individual. Estaban bajo el mando del maestro Jedi Sindrali, que de hecho no era un guardia, pero sí era el encargado de la seguridad del templo, además de ser maestro de esgrima de la orden. Aparecerían por primera vez en la serie de Clone Wars en el capítulo 17 de la temporada 5. El equipamiento de estos guardias es probablemente el más austero que veremos de entre todos los demás. Básicamente era una túnica, el sable de luz doble amarillo y una máscara, mostrando el desapego a lo material, cualidad presente en todo Jedi. Al ser Jedis anónimos, prácticamente están relegados a cameos o menciones en múltiples medios. Probablemente los guardias son tan viejos como el templo mismo. Estuvieron presentes en el asalto al templo durante la Orden 66, donde para desgracia de estos guardias fallarían en su única misión. El único guardia relevante que conocemos es un paguano que caería a la oscuridad y se transformaría en el Gran Inquisidor, quien sería derrotado por Kanan Jarrus y moriría o algo así, ya que aparte de ver su versión luminosa en una especie de visión de la fuerza, sería esclavizado como un espectro por Vader y Luke lo enfrentaría en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica. Pero los guardias como tal ya no los veríamos y dudo que los veamos en historias posteriores a la Orden 66. Magnaguardias. Los Magnaguardias IG-100, también conocidos simplemente como Magnaguardias, eran droides guardaespaldas manufacturados por Holowan Mechanicals. Se usaban como guardaespaldas de líderes separatistas como el Conde Dooku o el General Grievous durante las guerras clon.
y su presencia indicaba también la de líderes de alto rango y les otorgaba autoridad sobre otros droides de batalla. Eran oponentes formidables y competentes, capaces de luchar incluso cuando se les desprendía la cabeza. La primera aparición de estos droides se daría en el episodio 3. El diseño de los Magnaguardias en realidad fue un diseño descartado para el general Grievous. El arma estándar de los Magnaguardias era el bastón eléctrico, hecho de metal freak, un material que resistía ataques de sables de luz. Tenían entrenamiento en 7 formas clásicas de combate con sable de luz. Atacaban en parejas, uno encargado de bloquear un ataque frontal y el otro encargado de atacar por los flancos. Esta combinación los hacía formidables adversarios en contra de los Jedi. Para dar un toque especial a sus Magnaguardias, el general Grievous los vistió con capas de guerreros Kalish y pañuelos para la cabeza, rindiendo homenaje a sus leales guardaespaldas del mundo natal de Grievous. Las capas, junto con los fotorreceptores rojos, rostros inexpresivos y una estructura física imponente, contribuyó a hacer que estos droides parecieran aún más amenazadores. Al ser droides, mucho protagonismo no es que tengan. Además de estar en el episodio 3, la mayoría de apariciones serían en The Clone Wars. Sí, por tercera vez menciono esa serie. Tras que Darth Vader acabara con todos los líderes separatistas, todos los droides serían desactivados, incluidos los Magnaguardias. Sin embargo, muchos serían usados en la época del Imperio, como por ejemplo por Gracchus el Hutt, donde haría que Luke Skywalker peleara en contra de 2 de estos droides. Guardias gamorreanos. Posiblemente uno de los guardias más conocidos de toda Star Wars. Estos alienígenas con aspecto de cerdos, aparecidos por primera vez en el episodio 6, solían servir a señores del crimen, que por lo general eran Hutts. Su aspecto parece ajeno al de la saga, y el hecho de que en vez de blasters usaban vibrohachas, vibrolanzas y hachas de batalla gamorreanas los hacía ver más primitivos. Como dato curioso de la especie como tal, nunca descubrieron el viaje espacial por sí solos, tenían una higiene personal terrible y no solo eran feos por fuera, sino que también por dentro, ya que eran seres muy violentos y vulgares. El diseño original hecho por Ralph McQuarrie se asemejaba más a una forma ursina que a cerdos. Joe Johnston se encargaría de darles el diseño porcino que todos conocemos. Caballeros de Ren. Los Caballeros de Ren eran un grupo de enmascarados que usaban el lado oscuro de la fuerza, a la que llamaban la sombra. Ya sé que en realidad estos seguidores del lado oscuro eran simplemente unos vándalos. Entonces, ¿por qué es que los pongo en este listado? Pues porque tras que Kylo Ren asesinara a Snoke y a los guardias pretorianos, estos enmascarados asumirían el papel de guardias. El equipamiento de estos guerreros era bastante variado, pero a grandes rasgos podemos decir que eran armaduras maltrechas. Las armas, al igual que las armaduras, eran muy diversas, pero la mayoría eran cuerpo a cuerpo. Un par de armas que se salían un poco de la norma eran de Cardo, que su brazo tenía un cañón, y Kuruk, que tenía un rifle blaster. Los otros 2 miembros de este grupo que tenían un arma diferente eran Ren, que empuñaba un sable rojo que supuestamente le perteneció al predecesor de este, también llamado Ren, por lo que parece que el nombre es una especie de título. Quien posee el sable, que de hecho también se llama Ren, lidera a los caballeros. El otro caballero con un arma diferente era Kylo Ren. Tras reemplazar a Ren, mencionado anteriormente, en un combate épico, Ben Solo asumiría el liderazgo de los caballeros de Ren y cambiaría su nombre a Kylo Ren. Su sable de luz tenía forma cruzada y el kyber dentro de él estaba roto, por lo que tenía esa apariencia inestable. A estos 2 últimos los menciono porque pertenecieron a la organización, pero no sirvieron de guardaespaldas, ya que Ren murió en la época en donde los caballeros de Ren solo eran saqueadores y Kylo, pues a él lo protegían los otros caballeros. Para el diseño de los caballeros de Ren sucedió un caso similar al de Grievous. Los diseños de estos personajes eran diseños rechazados de Kylo. La historia de los caballeros es muy extensa e interesante, y muy seguramente la contaré en un futuro video, pero quiero que se queden con el dato de que el grupo que vemos tanto en cómics como en películas es todo un misterio. Proceden de las regiones desconocidas donde eran leyendas y de hecho no se sabe si el grupo actual es descendiente directo del grupo original o si simplemente son un grupo de saqueadores que tomaron el nombre de los caballeros originales. Como dije al inicio, tras que Kylo y Rey mataron a los guardias pretorianos, Kylo se vuelve el líder supremo de la Primera Orden y los caballeros ahora serían sus guardaespaldas. Pero en el episodio 9, Ben Solo regresaría a la luz y se enfrentaría a sus antiguos compañeros, acabando con todos. Como curiosidad, iban a aparecer también en el episodio 8, pero Rian Johnson consideró que sobrecargaría la película. Guardias reales neimoidianos. La Guardia Real Neimoidiana fue una unidad militar separatista creada por el Consejo Separatista de la Confederación de Sistemas Independientes durante las Guerras Clon, para proporcionar seguridad a funcionarios importantes sin depender de droides vulnerables a la desactivación centralizada. Los miembros de este cuerpo provenían del mundo monedero neimoidiano Cato Neimoidia. Existían 2 variantes de la armadura para estos guardias. La primera presentaba hombreras, guanteletes y cascos grises con bordes afilados, además de una armadura ligera azulada con símbolos de la Federación de Comercio. Los soldados que fueron vistos en Mustafar lucían cascos de bronce y armaduras más pesadas y empuñaban largos rifles blasters. Y asombrosamente, estos guardias perdurarían hasta la época de la Primera Orden, donde usarían cascos de color bronce y armaduras grises junto con rifles blasters. Guardia Real de Alderaan.
La Guardia Real de Alderaan era una fuerza de seguridad que tenía la misión de proteger a la familia Organa, miembros de la realeza del planeta Alderaan. Este cargo era más que nada ceremonial. El equipamiento de estos guardias era similar al uniforme de la seguridad consular de Alderaan. Lo más resaltante de estos guardias eran los cascos y que poseían una especie de lanzas ceremoniales como armas. Guardia Real de Naboo. Bastante similar a los guardias anteriores, las fuerzas de seguridad reales de Naboo, o simplemente conocidos como la Guardia Real de Naboo, se encargaba de proteger al monarca. Aunque en su mayoría eran voluntarios, estaban bien entrenados en combate cuerpo a cuerpo y el uso de blasters, y respondían a amenazas incluyendo intentos de asesinato contra el monarca del planeta Naboo y a todos los allegados a él o ella. Serían de suma relevancia durante la invasión a Naboo por parte de la Federación de Comercio, donde estas fuerzas estaban al mando del Capitán Panaka. Con la ayuda de los Jedi Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi, lograrían evacuar a la reina Padmé Amidala, y las fuerzas restantes se quedarían en Naboo organizando una resistencia. Eventualmente Padmé volvería a Naboo para liderar a su pueblo, y mientras el ejército Gungan distraía a los droides, la reina Amidala, los dos Jedi, Anakin y Panaka, junto con sus hombres, irrumpirían en el palacio y capturarían al virrey Nute Gunray, dando por finalizada la ocupación en Naboo. Después de esto, la reina Amidala sería ascendida como senadora de su mundo, y en cuanto al reinado sería sucedido por Reylata, quien a su vez sería posteriormente sucedida por Yamilia. Curiosamente, aquí las reinas se eligen como si de un presidente se tratase, y pueden ser elegidas hasta en 2 periodos. El capitán Panaka seguiría sirviendo a la Guardia Real de Naboo hasta que Palpatine formaría el Imperio Galáctico y Panaka se volvería Moff de su sistema. Como dato extra, Panaka conoció a una joven Leia Organa y al verla con un vestido de Naboo, automáticamente recordó a Padmé. Tras hacer unas cuantas preguntas y un poco de investigación, llegó a la conclusión de que, efectivamente, Leia era la hija de la difunta Padmé. El plan de Panaka era contárselo al emperador, pero para desgracia de él y por fortuna de la galaxia, los partisanos de Saw Gerrera pusieron una bomba en el chalet donde se encontraba, acabando con Panaka. Bien hecho, Saw, por fin sirves para algo. Ya sé que esto es relleno, pero difícilmente iba a hablar de todos estos personajes y sucesos en un video propio, así que aproveché para colocarlos aquí. Casi olvido mencionar que otro evento importante en el que estuvieron fue en la Orden 66, ayudando al maestro Jedi Kelleran Beq. Desconocemos actualmente si ayudaron a más Jedi o por qué los ayudaron en primer lugar, siendo que estos solo respondían al senador o al regente de Naboo. Supongo que Padmé vio el desastre y mandó a ayudar a los guardias. Los guardias reales de Naboo estaban divididos en 3, la Guardia del Palacio de Naboo, la Guardia de Seguridad y el Cuerpo Real de Cazas Especiales de Naboo, cada uno con un equipamiento que los diferenciaba pero que al mismo tiempo los hacía ver como un solo cuerpo. Empezando por los guardias del palacio, eran guardaespaldas altamente entrenados estacionados en el Palacio Real de Zit, encargados de proteger al rey, la reina o incluso al senador de Naboo. Aunque eran pocos en número, constituían la columna vertebral de las fuerzas de seguridad. Vestían elegantes cascos de combate y chalecos rojos resistentes a explosiones, además de portar pistolas blaster pesadas S5. La Guardia de Seguridad, también conocida como tropas de seguridad lideradas por el Capitán Panaka, poseía un uniforme que era de color rojo tradicional de Naboo, e incluía brazaletes para el combate cuerpo a cuerpo y hombreras para amortiguar las explosiones. Llevaban el emblema de seguridad de Naboo en sus gorras. Portaban pistolas blaster S5 y pistolas blaster pesadas CR2, de disparo rápido. Finalmente está el Cuerpo de Cazas Especiales Reales de Naboo, también conocido como el Cuerpo Real de Cazas Estelares de Naboo o RSFC por sus siglas en inglés. Estos pilotos tenían la responsabilidad de proteger el espacio y la atmósfera alrededor del planeta Naboo. Llevaban abrigos largos de color naranja para abrigarles en el espacio y cascos con viseras. Guardia de Raxus. Los guardias de Raxus eran una fuerza de seguridad estacionados en el planeta Raxus Secundus, encargados de la protección al del Senado de ese mundo. Vestían armaduras azules con tonos oscuros y dorados, y cascos que cubrían totalmente la cara, aunque algunos de ellos como Semash y Hanel no usaban casco. Poseían además garras doradas en sus guantes, junto con pistolas blaster decoradas en la cadera, y algunos llevaban blasters más pesados en combate. Un grupo de guardias, liderados por Semash y Hanel, mataría a la maestra Jedi Katri, con la intención de acabar con la agenda del senador corrupto Larik. Sin embargo, cuando los Jedi Mace Windu y Dooku llegaron al planeta y descubrieron el plan, el senador Larik reveló la traición de los guardias. En un enfrentamiento, los guardias mataron al senador y lucharon contra los 2 Jedi, pero fueron derrotados. Semash fue capturado y encarcelado en una instalación de Raxus, pero posteriormente un Dooku con ideas revolucionarias para su tiempo dejaría plantada la semilla de lo que después conoceríamos como los separatistas. Curiosamente, Raxus Secundus fue la capital de los mundos separatistas. Droides de seguridad. Droides de seguridad OOM. Empezando en la época de la República, la Confederación de Sistemas Independientes usó a los droides de la serie OOM, variantes de la línea B1, para protección de algunos altos mandos y sobre todo de lugares importantes.
A diferencia de los modelos posteriores, usaban una computadora central para funcionar. Para distinguirlos, los droides de seguridad llevaban marcas rojas, de ahí en más eran básicamente el mismo modelo de droide y utilizaban el rifle blaster E5. Los droides fueron creados por el artista Doug Chiang para el episodio 1, aunque como curiosidad los primeros diseños tenían reminiscencias a los cascos de los Stormtroopers. Droides de seguridad serie KX. Estos droides eran utilizados por el Imperio Galáctico y eran manufacturados por Industrias Arrakite. Su equipamiento consistía en un paquete de comunicación incorporado, un puerto de recarga y una interfaz de computadora en el brazo. Llevaban el escudo imperial en el hombro que podía ser de color oro si tenían un estatus mejorado. Tenían proporciones humanas exageradas pero gran movilidad. Podían operar herramientas, equipos y armas y transportar equipos sin fatigarse. Arrakit comercializó la serie KX como droides de seguridad para eludir la prohibición del Senado Imperial sobre los droides de batalla. Estaban programados sin restricciones para dañar a formas de vida orgánicas sensibles y para reconocer y obedecer a oficiales militares imperiales de alto rango. Podían realizar una variedad de tareas como escoltar a funcionarios del Imperio, proteger personas importantes y defender instalaciones imperiales. Los droides de la serie KX podrían interactuar con personas, pero no eran tan competentes como los droides de protocolo. A veces interpretaban declaraciones de manera literal. También había una variante de estos droides llamada Guardia de Seguridad Ejecutor, que tenía un revestimiento de color blanco en lugar de negro y estaban equipados con porras eléctricas antidisturbios. Estuvieron en eventos importantes como la purga de Mandalore, pero quizás el droide de esta serie más famoso y que se robó nuestros corazones es K2SO, droide reprogramado que sirvió a la Alianza Rebelde y fue fundamental para la obtención de los planes de la Estrella de la Muerte. Droides Centinelas N5 y droides de seguridad R1. Por último tenemos estos droides usados por la Nueva República. Empezando por los droides de seguridad R1, estos eran usados por el Cuerpo Correccional de la Nueva República. Su diseño era similar al de los astromecánicos. Al igual que los R1, los droides Centinelas N5 eran utilizados en las correccionales. Estos droides humanoides utilizaban las pistolas blaster DH-17. Y bien, antes de pasar a los últimos dos lugares, les advierto que casi no tienen nada de información, pero igual tenía que mencionarlos. Guardianes de la tumba. Los guardianes de la tumba, autómatas construidos por los Zeffo, custodiaban tumbas y criptas sagradas en el planeta Zeffo y Ontozo. No atacaban por malicia, sino debido a una respuesta programada para proteger estos lugares. Estaban impulsados por un núcleo de poder en el abdomen central y tenían la capacidad de expulsar energía de ese núcleo. Los veríamos por primera vez en el videojuego Jedi Fallen Order. Bueno, este es el Luten del futuro y aquí en esta parte iba a despedirme simplemente y ya pues, pero estamos actualmente 28 de diciembre, a unos días que ya han pasado de Navidad y unos cuantos días de que sea Año Nuevo. Y por motivos X no pude subir antes este video, ya que en realidad iba a salir hace como 2 meses. Pero pues bueno, esos motivos X en realidad fueron platinar el Jedi Fallen Order y gastarme toda mi billetera en expandir mi biblioteca de Steam. Y por eso mismo fui retrasando bastante el video. Así que tras todo eso y la cena navideña, quiero desearles una feliz Navidad atrasada y un feliz Año Nuevo. Les recuerdo que pueden suscribirse, dejar su like, su comentario y activar las notificaciones. Yo soy Tranto Real y espero hacer videos con más regularidad, y el camino así es.